Así que teniendo esto en cuenta, vayamos ahora a, añadir un nuevo evento al data control, tal y como haríamos con cualquier otro control. Ya sabemos que Soyo no es solo es un lenguaje de programación orientado a objetos, sino también orientado a eventos. Y aquí tenemos unos cuantos asociados al data control. El que nos interesa en este caso, sin embargo, es reposition, que es el que tiene lugar tras la inicialización y también cuando el registro o el cursor se mueve a lo largo del record set gestionado por el propio data control. Es decir, cuando nosotros o cada vez que nosotros utilizamos los elementos gráficos del data control para avanzar o retroceder por los registros gestionados por el record set, se activará el código, se ejecutará el código que nosotros incluyamos en este evento, que será el que se dispare. ¿Qué nos interesa en este caso? Pues muy sencillo. Hacemos referencia a la etiqueta denominada LID, tal y como hemos definido en nuestra interfaz de usuario, ajustando su propiedad texto para que sea la correspondiente al contenido en el record set. Dentro del record set podemos acceder al field, al campo, y aquí simplemente tenemos que indicar en qué campo estamos interesados. Tal y como sabemos de nuestra estructura o el esquema de nuestra tabla, para la tabla persona, sabemos que tenemos un campo ID. Bueno, pues este es el que hacemos referencia y queremos obtener dicho valor de entre todos los posibles como string value para que sea el que podamos asignar al texto. Y ya que estamos recorriendo los registros, es evidente que entonces sí que podremos activar el botón de borrado, puesto que si se dispara este evento significa que el record set contiene registros válidos, y no solo registros válidos, sino que estamos en uno de ellos. Cosas importantes aquí, en esta simple línea de código. Mi es hacer referencia a la instancia data control. El record set es el conjunto de registros que nosotros estamos obteniendo cada vez que se ejecuta la sentencia SQL asociada al parámetro SQL query. En este caso, todos los registros de la tabla persona. Accedemos al campo de este record set que se nombre con el nombre ID, que es el correspondiente a la columna en la que estamos interesados, y obtenemos el string value. Ahora bien, ¿cómo sabemos que este field del record set es el registro que nosotros estamos visualizando en cada momento? Pues muy bien, como comentaba anteriormente en una lección anterior, cada vez que nosotros estamos navegando por el record set, internamente el data control guardará el índice o el cursor que está apuntando al registro que estamos utilizando. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando nosotros hacemos referencia a él, por ejemplo, en el botón de actualizar, que recordarás que obteníamos dicho valor a través de la propiedad row. Es decir, esta propiedad, el data control, siempre nos va a indicar en qué índice o en qué registro está apuntando el puntero del cursor del record set. Por lo tanto, nosotros aquí indicamos el campo del registro al que está apuntando en todo momento el record set. Si nosotros ejecutamos ahora la aplicación, completamos la sentencia que se nos había olvidado completar, vemos que nuestra interfaz de usuario ya estará mostrando el ID correspondiente a cada uno de estos registros. Para el primero de los registros y así los siguientes.